Nefropatía diabética, la devastadora enfermedad que está acabando con Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, la icónica tonadillera que ha conquistado generaciones con su voz y su presencia en el escenario, enfrenta actualmente una de las batallas más duras de su vida. A sus 68 años, Isabel lucha contra una enfermedad crónica que ha puesto en jaque no solo su salud, sino también su carrera y su vida personal, la nefropatía diabética. Este padecimiento, derivado de la diabetes que padece desde hace años, está dañando gravemente sus riñones y su calidad de vida, llevándola a un estado en el que cada día se vuelve una prueba de resistencia. El impacto de la nefropatía diabética en Isabel Pantoja y su día a día. La nefropatía diabética es una enfermedad renal crónica que se desarrolla como complicación de la diabetes. En el caso de Isabel, esta condición ha ido empeorando progresivamente, afectando la función de sus riñones y haciéndola más vulnerable a otras complicaciones de salud. La función principal de los riñones es filtrar y eliminar desechos del cuerpo, pero en la nefropatía diabética, el daño en los vasos sanguíneos de los riñones reduce su capacidad de realizar esta tarea, lo cual conduce a una acumulación de toxinas en el organismo. Para Isabel, este deterioro ha supuesto un golpe tremendo. De ser una mujer enérgica, capaz de enfrentar desafíos y de brillar sobre los escenarios, ha pasado a lidiar con síntomas incapacitantes como fatiga extrema, hinchazón en las piernas y los pies, presión arterial elevada y dificultades para controlar el azúcar en sangre. Estos síntomas le generan una incomodidad constante, una limitación en su movilidad y un cansancio que se ha vuelto casi insoportable. Quienes la rodean aseguran que Isabel Pantoja intenta mantener una actitud positiva y fuerte frente a las adversidades. Sin embargo, su estado de salud es delicado, y cada día aparece un nuevo reto en el que debe sobreponerse al dolor y a la debilidad. Los médicos han advertido que, de no seguir un estricto tratamiento y cuidados especiales, su condición podría empeorar de forma irreversible, llevándola eventualmente a la necesidad de tratamientos como la diálisis o incluso a un trasplante de riñón, algo que cambiaría por completo su vida. La nefropatía diabética, un obstáculo para su carrera artística. La nefropatía diabética no solo está afectando la salud de Isabel, sino que además está impactando profundamente su carrera artística. Los médicos le han recomendado reducir su actividad física y evitar el estrés, lo cual es difícil de cumplir para una artista de su talla, acostumbrada a una agenda de conciertos, giras y compromisos públicos. Isabel, quien ha dedicado su vida entera a la música, se encuentra en una posición en la que su salud y su pasión por el escenario están en conflicto. Sus seguidores y fanáticos se han mostrado preocupados y conmovidos por la situación de Isabel. La incertidumbre sobre su regreso a los escenarios ha sido un golpe para aquellos que esperaban verla en conciertos próximos, como el programado en Tarragona a finales de noviembre. Aunque Isabel aún no ha hecho declaraciones públicas al respecto, se teme que la enfermedad pueda forzarla a cancelar sus presentaciones o incluso a retirarse de manera definitiva, una decisión que sería devastadora tanto para ella como para sus seguidores. La tonadillera ha sido un símbolo de fortaleza en el mundo de la música y del espectáculo, y esta enfermedad representa un obstáculo que va más allá de lo que alguna vez haya enfrentado. Sus admiradores, que han sido testigos de su vida llena de altibajos y superación, ahora observan con tristeza y preocupación cómo su estado de salud amenaza con poner un fin a su carrera. Una mudanza difícil. Isabel Pantoja abandona Cantora para recibir tratamiento en Madrid. Uno de los cambios más significativos que Isabel ha tenido que realizar debido a su estado de salud es abandonar su finca en Cantora, Cádiz, un lugar que siempre ha sido su refugio y símbolo de su legado familiar. Cantora es un espacio lleno de historia para Isabel y su familia, un sitio donde ha vivido momentos de felicidad y también de grandes desafíos. Sin embargo, en busca de los mejores cuidados médicos, Isabel ha decidido mudarse a Madrid, específicamente a la lujosa urbanización de la finca, donde se encuentra más cerca de hospitales y especialistas que pueden atender su condición. Esta decisión ha sido dolorosa para la tonadillera, quien siempre ha sentido un vínculo emocional muy fuerte con Cantora. Abandonar su hogar no ha sido fácil, y la distancia de ese entorno familiar ha dejado una huella en Isabel, quien ahora se encuentra en una ciudad nueva, rodeada de la tensión de una vida más urbana. La mudanza ha suscitado rumores sobre el verdadero estado de salud de Isabel y ha aumentado la preocupación de sus seguidores, quienes temen que este cambio represente un indicio de que su enfermedad es más grave de lo que se ha hecho público.
El sacrificio de dejar su hogar también ha sido un recordatorio de la fragilidad que enfrenta actualmente. Isabel, quien siempre ha sido una figura de fuerza y carácter, está aprendiendo a aceptar que su salud debe ser su prioridad y que, por el momento, su bienestar está por encima de cualquier otra cosa. El entorno familiar y los conflictos mediáticos, Isa Pantoja y Ashraf Beno en el ojo del huracán. Mientras Isabel Pantoja atraviesa esta difícil etapa, su hija Isa Pantoja también ha estado en el centro de una serie de conflictos familiares y controversias mediáticas que han añadido una carga emocional extra a la tonadillera. Isa ha estado enfrentando sus propias dificultades emocionales, y recientemente hizo público su deseo de acudir a terapia para abordar los traumas de su pasado, muchos de los cuales están ligados a su relación con Isabel. A esto se suma la intervención pública de su esposo, Ashraf Beno, quien en un programa de televisión no dudó en hablar sobre las tensiones dentro de la familia Pantoja, haciendo declaraciones impactantes sobre la relación de Isa con su madre y hermano, Kiko Rivera. Estas declaraciones generaron una ola de polémica en los medios de comunicación y expusieron al público una serie de conflictos que han sido una constante en la vida de la familia. Ashraf incluso calificó a Kiko de cabrón y relató episodios que dejaron en evidencia la difícil relación que Isa ha tenido con su familia. Entre las revelaciones, mencionó que Kiko llevó a Isa a un ginecólogo para comprobar su virginidad cuando ella tenía 16 años, y también habló de rituales de purificación que Isa tuvo que enfrentar en Cantora. Estos comentarios han abierto viejas heridas familiares y han dado pie a una ola de especulación en torno a la relación de Isa con su madre y hermano. La reacción de Irene Rosales, una postura de discreción en medio de la polémica. En medio de estas tensiones familiares, Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera, ha optado por una actitud de discreción y ha evitado hacer comentarios sobre los conflictos que rodean a su cuñado y a su suegra. En su reciente aparición pública, Irene fue vista realizando sus actividades cotidianas, sin hacer declaraciones a la prensa sobre las polémicas que envuelven a su familia. Irene, quien siempre ha sido conocida por su discreción y serenidad, ha decidido no involucrarse en el conflicto y se ha mostrado centrada en su rol de madre y esposa. Esta postura le ha permitido evitar confrontaciones y mantener una imagen alejada de las controversias, a diferencia de otros miembros de la familia Pantoja. Un futuro incierto para Isabel Pantoja, la lucha de una vida. Isabel Pantoja enfrenta un momento de incertidumbre que marcará el rumbo de su vida y su carrera. La nefropatía diabética, su cambio de residencia y los conflictos familiares representan pruebas que, aunque devastadoras, la han obligado a reflexionar sobre sus prioridades y sobre la importancia de cuidar de sí misma. Aunque el camino es incierto, Isabel ha demostrado a lo largo de su vida que es una mujer de gran fortaleza y determinación. Sus seguidores, quienes la han acompañado en cada etapa de su vida, se mantienen al tanto de su estado de salud y esperan verla superar esta batalla. A pesar de las dificultades, Isabel Pantoja continúa siendo un símbolo de resistencia para muchos, y aunque el futuro es incierto, su legado como artista y como figura pública ya ha dejado una huella imborrable en la historia del espectáculo español.